Shalom, hermanos. Primeramente quiero dar toda honra y gloria a Yahweh, Hashem Yahushai. Yahweh siendo el verdadero nombre del Señor el Padre. Hashem significa en el nombre, y Yahushai que viene siendo el nombre del Hijo del Padre, que el mundo ignorantemente llama Jesucristo. Ahora hoy voy a entrar en un tema hablando sobre el electo, en que fue escogido desde la fundación del mundo. Para empezar, quiero leer Efesios 1 y 4. Dice según nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Y qué es el antes de la fundación del mundo? Es desde el principio, desde Génesis 1 y 1. Hizo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. ¿Y cómo se sabe eso? Porque antes de la fundación del mundo, ¿quién creó todo, en San Juan 1 y 1 dice que lo tengo, dice: en el principio era el verbo, que es Yahushai, y el verbo era con Dios. Ahora, para entender esa escritura tenemos que saber que habla Génesis 1 y 1, porque Génesis 1 y 1 el primer verso de la Biblia es una escritura bien profundo, porque si uno lo lee sin entendimiento, así como es escrito, no van a tener el entendimiento exactamente. Hay que leerlo. Dice Génesis 1 y 1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Uno, si como lo lee así, no lo va a leer como que el Señor el Padre creó los cielos y la tierra, aunque el Señor le damos el crédito porque Él fue el arquitecto. Pero y si vas a esa palabra Dios, no está hablando del Dios del Padre, el Padre viviente, está hablando de los ángeles. Y para comprobar eso, vamos a la palabra Dios, hogar, que es en inglés, y leamos el hebreo, y es el hebreo para Dios es Allah, pero aquí te da otra palabra. Dice Alahayim, la A, la La, la Ja, la Ya y la Ma, Alahayim, que viene diciendo ángeles o dioses, y la palabra Dios significa poder. Ángeles o dioses. Acá dice angels, gods, y si traduces esas palabras en español, son ángeles y dioses. Hay que leerlo de nuevo. En el principio creó Alahayim, los ángeles, los cielos y la tierra. Cuando lees el libro de Santiago, creo, dice que las primeras frutas eran el electo. Viene diciendo que esta gente, esos ángeles que crearon el mundo, fuera electo desde el principio, pero como dice en Judas, hay que agarrarlo, 1 y 6, dice que déjame leerlo primero. Dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas. Y esas prisiones eternas, está hablando de este cuerpo, porque al principio éramos el electo era ángeles que no habitaban en cuerpos terrenales, pero eran celestiales. Pero el Señor los puso, el electo, en la tierra, en carne, a esos prisiones eternas, porque ¿qué hace esta carne? Es una prisión, no, porque peca, y no hace lo recto. Dijo el apóstol Pablo que entre mí no existe ni una buena cosa, porque es el cuerpo que peca, es por eso que Yahushai es necesario, pero regresar al tema. Estábamos en Génesis 1 y 1. Dice que en el principio creó Alahayim, los cielos y la tierra.
Ok, y es solo para entender que en el principio eran los ángeles o el electo que creó los cielos y la tierra junto con Yahushua, porque ahorita lo vamos a leer en San Juan 1 y 1. San Juan 1 y 1 dice, en el principio era el verbo hablando de Yahushua, y el verbo era con Alahayim, porque ya leímos que Génesis 1 y 1, la palabra Dios ahí que es Alahayim, que significa ángeles o dioses o poderes, no palabras sinónimas. Y el verbo era o estaba con los ángeles, y el verbo o Yahushua era un ángel o un poder o un dios. Ok, porque la escritura dice que nosotros somos dioses, pero vamos a morir como hombres, man. No, porque el Señor los hizo un poco menos que los ángeles por andar en esos cuerpos de prisión, esos cuerpos de oscuridad, man, como leímos en Judas 1 y 1, o Judas 1 y 1 y 6, perdón. Y dice aquí, verso 2, este era en el principio con los dioses o con Alahayim. Alright, so aquí te viene diciendo que el Yahushua y los ángeles estaban para atrás en Génesis 1 y 1 creando el mundo y la tierra. Ok, pero sabemos que hay que verlo como el Señor siendo el arquitecto, man. El que hace un arquitecto, el arquitecto no él diseña el edificio, pero él no va físicamente a construirlo, man. Él tiene sus siervos para construir el edificio, man. Así también con el Señor, man. Él solo dio la placa, man, por decir. Ok, so hay que regresar a Efesios 1 y 4, dice, según nos escogió en el antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Esos eran esos ángeles en el principio, el electo, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Yahushua. Eso el Señor los predestinó a ser al electo, predestinó al electo a ser adoptados o redimidos por la sangre de Yahushua, man, según puro efecto de su voluntad. Ok, ahora quiero ir a la palabra predestinado. Dice aquí, me quiero enfocar en voy a leer los dos. Dice la definición 1 dice destinado fatalmente a desarrollarse de una manera determinada. El electo fue destinado desde la fundación a ser parte de la salvación. ¿Okay? Elegidos por Yahweh desde la eternidad para lograr la salvación. ¿Okay? Y y el mundo fue creado por el electo, man, porque el electo siempre guardó las obras de Yahweh Hashem Yahushua, man. Aquí es destinar anticipadamente una cosa para un fin. ¿Y qué es el fin? La salvación, man. Y también hay un fin para 2/3 de nuestra gente, y eso es la destrucción que va a venir por medio de esos misiles nucleares y por medio de los ángeles de Yahushua, man. Porque la escritura dice que Yahushua va a regresar con nubes que vienen siendo sus ovnis, y no va a traer a fuego y una espada. Okay. Pero regresar para atrás a Efesios 1 y 5. Bueno, el punto ya fue dado aquí. Ahora, para respaldar esa escritura, quiero agarrar un precepto aquí en Jeremías 1 y 5, creo que es. Dice 1 y 5, dice: antes que te formase en el vientre te conocí. Ok, so el Yahweh
el Padre, desde que Él los formó del vientre de nuestras madres, ella los tenía predestinado, man. Dice, te conocí y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones, man. Antes que saliéramos del vientre, el Señor ya los tenía predestinados a ser profetas, man. A las naciones. Porque cuando lees en el libro de Isaías 64 habla que tenemos que hablar a naciones, man. Y como los profetas de antes profetizaban contra grandes naciones, hablaban de rumores de guerras, de aflicciones, okay. Pero ahora quiero ir a Primera de Pedro. Primera de Pedro 1 y 4 dice, vamos a comenzar en verso 3. Dice, bendito el poder Yahweh y Padre de nuestro Señor Yahushua Mashiach, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Yahushua Mashiach de los muertos. Y ya leímos que eso fue una predestinación, porque el electo, por eso vino Yahushua, y primeramente para el electo y luego para el resto de la nación de Israel. Dice, para una herencia incorruptible. Okay. Bueno, creo que eso es... Sí. Eso no es la escritura. El verso 2 es el que quería sacar. Perdón. Ese es 1 de Pedro 1 y 2. Aunque lo que estamos leyendo estaba en punto, man. El que terminado dice, para una herencia incorruptible y incontaminada y inmarcesible, reservado en los cielos para vosotros, man. Hablando del electo. Pero versos 2 dice, elegido según la presencia de Dios Padre de santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Yahushua, gracia y paz os sean multiplicados, man. So aquí dice elegido según la presencia, man. Hay que ver esa palabra presencia. Porque el Señor ya los tenía elegidos, man. Alright. Dice, no sé, encuentro la definición de presencia. Pero si los da una definición incorrecta está bien. Presencia, conocimiento previo, preconocimiento, ok. Ahí está, man. Dice, elegido según la presencia, ¿el qué? Elegido según el preconocimiento. Alright. So ahí está, man. Dice, elegido según el preconocimiento de Yahweh Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Yahushua. Eso el electo ya, desde que el Señor comandó sus ángeles, el electo, ella los tenía elegidos, man. Y ahora hoy, man, y ese electo va a venir de la nación de Israel, man. Y la escritura dice que Él no cambia, que Él es lo mismo hoy, antier y mañana, man. El Yahweh Bashim Yeshua no es el autor de confusión. Si Él ya tuviera en mente desde el principio que el electo iba a ser parte de la nación de Israel, y el resto de Israel iba a ser salvado después, man. ¿De dónde viene esa filosofía que todo el mundo puede ser salvado, man? Lo leen Juan
Juan 13 y 16 sin entendimiento igual, man. Porque no, a la gente no le gusta buscar palabras, man. Dice que la escritura que un hombre recto estudia para dar una respuesta, man. Y no una respuesta correcta. Pero quiero ir a Romanos 8 y 28 dice y sabemos que a los que aman a Yahweh todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Y cuál es el propósito, man? ¿Cuál es nuestro propósito? Este llamamiento es para pescar al electo, man. Enseñar la palabra, ¿ok? Traer para atrás la justicia, man. Y establecer el reino del cielo, man. Porque tú dices que el reino del cielo comienza con nosotros, man. Sabiendo este conocimiento, man, eso empieza el reino del cielo, man. Sabiendo los misterios y todo lo que el Señor ha escrito aquí, man. Como dice la escritura, que Él revela sus secretos a sus siervos, los profetas, man. Alright. Entonces, verso 29 es el punto. Dice, porque a los que antes conoció, ahí está, man, antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Los que antes conoció, man, esos ángeles que en Génesis 1:1 que crió los cielos y la tierra y todo lo que habita aquí en el mundo, man, que es el electo, man, que ahora están aquí en la tierra rodeando, man, porque estamos en la última generación, por decir, man. Porque como leímos en Judas 1 y 5, man, 1 y 6, que el electo fue puesto en estas carnes, man, en esta carne. Alright. Dice, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, man. Ahí está, man. Y a los que predestinó, otra vez dice, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Y ahí está, man. Solo el Señor va a justificar y va a llamar y glorificar el electo que predestinó desde la fundación del mundo, man. Y por eso hacemos lo que hacemos, man, porque es nuestro culto razonable, man. Tener esperanza que nosotros seamos parte de esa predestinación, man. Y es por eso que la escritura dice que somos salvos por esperanza, man, porque no sabemos si somos el electo, man. Eso es cosa de fe. Alright. Pues eso fue todo. Quiero dar toda honra y gloria a Yahweh, Bahashem, Yahushai, y dobles honores a los apóstoles de la gran piedra de molino, y saludos a ustedes, hermanos, empujando esta verdad con sinceridad y caridad entre los cuatro vientos del mundo. Esta la otra, digo Shalom.